Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un día más. Hoy estamos con Alejandra Vallejo Nájera. Es una oportunidad extraordinaria para conocer y ya lo verán, profundizar en muchos temas que no tenemos, en fin, no es muy fácil que demos con gente que nos enciendan la luz en estos temas, que casi se encendrán la luz del alma, porque estamos hablando del cerebro humano, de cómo somos, con motivo de algo tan maravilloso como la búsqueda de la felicidad. Alejandra Vallejo Nájera, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, qué honor, qué placer. Alguien descubro en ti, Carmelo, alguien que le gusta la labor bien hecha. Menos mal, en un mundo donde reina la mediocridad, alguien que le gusta y le apasiona lo que hace y procura hacerlo bien. Qué suerte tengo. Es una gratitud recíproca, porque gracias a ustedes tenemos oportunidad nosotros de disfrutar con las investigaciones. Estamos hablando de la felicidad, Alejandra, a propósito de una iniciativa magnífica de Coca-Cola, que ha celebrado ahora el segundo Congreso Internacional. Tiene un instituto específico sobre la felicidad, que la verdad que la gente no sé si le da importancia, pero aunque haya una enorme crisis, qué importante es aprender a buscarla, y la felicidad. Precisamente en momentos de crisis, fíjate, Carmelo, cuando todo va bien, cuando consideramos que es que la vida es generosa, es buena y es gratis y que no hemos hecho nada para merecerla, que te hablan de felicidad casi te parece un chiste. Uy, pues si yo sé qué es eso, si está muy bien, todo me va bien. Es precisamente cuando las cosas empiezan a no ir tan bien que alguien como en un instituto Coca-Cola de la Felicidad apuesta por la salida. Es verdad que tenemos problemas, vamos a dimensionarlos, porque una cosa es tener un problema y otra cosa es tener una vida problemática. Una cosa es que haya una persona con un problema y que la persona sea problemática. Entonces vamos a dimensionar los problemas y sobre todo vamos a apostar por la salida. Porque echando la vista atrás, si miras la historia de la humanidad ha sido un constante estado de superación. Han superado catástrofes, han superado guerras nuestros antepasados. Yo si echo la vista atrás y simplemente veo a mi abuela que pasó 2 guerras más, luego la civil española, y ahí estaba, y una mujer estupenda que tuvo un novio que se hundió con el Titanic y al final de su vida nos mandaba emails a sus nietos. O sea, no es tanto lo que ocurre, es verdad que hay situaciones muy incómodas, es verdad que hay situaciones muy dramáticas, pero el ser humano tiene una capacidad de superación ilimitada. Todo es cuestión de voluntad, aunque evidentemente también hay un factor de suerte. Sí, lo es. En este libro hablemos de felicidad con motivo del primer congreso de la felicidad. Habla nuestra invitada justo de la resiliencia, que es eso que un poco es ese afán por salir de los problemas, superarse. Claro. La resiliencia, es tan difícil. La resiliencia es una palabra extraña, ¿no? Que no significa nada y que significa mucho. Es capacidad para resistir aquella situación adversa, pero tener la iniciativa suficiente para salir de ella. No hay nada peor en esta vida que quedarte parado, que quedarte paralizado. Es como entrar en el invierno, en el estado de congelación, donde la persona empieza a esperar que venga otro más fuerte a solucionar el asunto. Nunca depende de que otro más fuerte vaya a aparecer, ni el clima, ni la policía, ni el gobierno va a solucionarte lo que tú no puedas solucionar. Con lo cual, los problemas se atraviesan. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona necesita moverse y concentrarse en eso que está haciendo. O sea, la felicidad tiene muchísimo que ver con una concentración creativa y activa al mismo tiempo. Y no hago otra cosa que pensar en un personaje que aquí en Canarias se conoce muy bien, David Meca. David Meca, que hizo la proeza. Ahora se va a celebrar un aniversario, el 10º aniversario de aquella proeza de unir Islas Tenerife, Gran Canaria. Bien, su nombre con una gran... Un personaje muy querido por todos ustedes, y quizá no saben que David nació con una severa lesión de espalda, que le tuvo toda la infancia casi inmovilizada las piernas con unos hierros que le permitían vivir una infancia como un niño normal. Y cuando él cuenta cómo iba a la piscina llorando desesperadamente, porque claro, aquello le costaba mucho, porque los otros niños que estaban en la piscina se reían de él, y él cuenta cómo veía a su madre mantenerse firme en aquello que creo que te conviene, aunque en este momento te duela, y yo sufro contigo de verte sufrir. A su madre en las gradas llorando, pero ahí estaba él, y ahí tenemos un caso de triunfo. ¿Qué ha hecho David Meca ahora?
compartir eso que él aprendió a base de esfuerzo, a base de sacrificio, con otros que han nacido pues con menos oportunidades físicas, ¿no? Como él lo consiguió. el famoso Enamed, campeón olímpico, campeón olímpico, a quien entrena David Meca. O sea, la felicidad se conquista. El problema que tienen las personas jóvenes, quizá ahora, es que piensan en el placer sin conquista alguna. A mí que me lo den hecho. Y si me cuesta el más mínimo esfuerzo, no. Bueno, pues es que en ese caminar, en ese ¿qué voy a hacer para obtener un resultado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Y cómo rectificar si la estrategia que he elegido al principio no es la idónea? ¿Cómo puedo rectificar? Eso hace que nuestro cerebro se desarrolle y que en definitiva seamos más fuertes, más maduros y que amemos mucho más la vida. ¿Estaremos convirtiendo el cerebro en un auténtico perezoso como profesora, en la experiencia con los alumnos, ante el impacto de la cultura visual? Bueno, entramos en un tema que a mí me tiene preocupada como profesora y como docente y fascinada al mismo tiempo. Vamos a ver, es que leer es un ejercicio intelectual interesantísimo. Fíjate lo que hacemos. Una letra no significa nada, es un símbolo abstracto, pero unido a otra letra, es una palabra, que unido a otra palabra forma historias. Y todo eso, todo ese ejercicio lo hace el cerebro. Bueno, los alumnos ahora mismo, y estoy hablando de una facultad, les recomiendas bibliografía y te miran como diciendo, esta persona, qué antigua es. Leer, eso es viejo. Qué antigua es. Sí, se busca la información instantánea, inmediata, corta, frases muy cortas, no me las ponga largas porque entonces no las entiendo. ¿Cómo va a evolucionar el cerebro? Claro, lo estamos entorpeciendo. ¿Y el profesor se le admite al alumno que le cuente cosas o se las tiene que poner en PowerPoint, en imágenes, en gráficos? Hay que ponerlas en PowerPoint. Ya los alumnos no toleran el que les hables. No solo, sí. O te conviertes en un actor y entonces actúas y te mueves porque captan mucho más o mejor la información visual, o te acompañas la doctrina o lo que estás enseñando con unos PowerPoints que, por cierto, no son estáticos, tienen muchos colores. Y estamos en la cultura del impacto visual. Ahora, ¿qué pasa con el impacto visual? El cerebro recibe mucho estímulo, muchísimo, muy fuerte, para el que casi no tiene que dar respuesta. Con lo cual estamos viendo un déficit en el razonamiento abstracto. Claro. Eso por los padres que nos están siguiendo y los hijos también, se tendrá que hacer la gran pregunta, ¿qué hacer para educar a los hijos a leer? Porque si les mutilamos la capacidad de imaginar, es decir, de leer, estamos mutilándoles capacidad de ser felices a la larga, ¿no? Y la cultura se está adquiriendo de una manera distinta, no quiero decir que no sabemos cómo va a evolucionar, pero distinta. Yo no creo que mejor, pero porque no existe ahora mismo la pausa, el amor por la concentración activa, por la recreación de lo que uno está haciendo. Entonces, eso hace que las personas estén muy estresadas. ¿Cómo le vamos a pedir que paseen y disfruten del paseo? Claro, ¿no? claro. Es una cosa lenta y pausada que no les producirá para su cerebro lo que les produce el impacto inmediato de la sensación. La gente joven espera las sensaciones fuertes, espera y se ha acostumbrado a las sensaciones Luego fuertes. tenemos que reeducarnos, saber ser conscientes del problema, educarnos en hábitos que son... Yo digo desprogramarnos, tenemos que aprender a desprogramarnos. O sea, el estrés, la ansiedad, la prisa es autoinducida. El cerebro tiene la sensación de que no llega a todo aquello que tiene a su alcance o que tiene que acometer, y enseñar a las personas a desprogramarse les cuesta muchísimo. Desprogramarse. Sí. Ahora nuestra invitada está metida en el mundo del estrés, muy a fondo. El tema del estrés es un tema muy actual porque todo el mundo padece estrés y hay mucha clase de estrés también. Hay muchas ¿A qué clases. conclusiones están llegando en esa investigación? Bueno, que hay un estrés productivo, que esto es lo que primero llama la atención. Todas las personas necesitamos un poquito de estrés para sentir precisamente la motivación para afrontar la vida tal cual viene. Y para esto, ¿no? ¿Quién para ha dicho? la felicidad. Por cierto, un enemigo público número uno de la felicidad es pensar que es que la vida es amable, gratificante, casi como una festividad continuada. No, ni muchísimo menos. La vida tiene problemas y los tiene desde el primer instante en el que naces y a lo largo de la infancia, por supuesto. Fíjate, lo que pasa es que el cerebro se desarrolla precisamente porque la persona soluciona esos problemas. También existe un lío al pensar que es que la vida es igual para todos. No, los problemas cambian a lo largo del ciclo de la vida. Para un niño pequeño es un drama, una catástrofe, que le separan de su casa, de su madre y lo lleven a la guardería.
guardería o al colegio, pero una vez que está en el colegio y gracias a que ha superado ese drama inicial, aprende a tener amigos. Y entonces viene el otro drama, ay, mis amigos han ido a jugar al fútbol con otro equipo y me han dejado aquí solo. Bueno, pues es bueno aprender qué tienes que hacer para que en el otro equipo, en el equipo que a ti te gusta, te admitan. Y gracias a que aprendemos eso, en la adolescencia nos enamoramos. Y gracias a que nos enamoramos y probamos, besamos muchos sapos hasta encontrar al príncipe, por fin encontramos al príncipe. Y luego llega el momento, el drama, que a lo mejor ese príncipe no era el que yo esperaba, pero aprendo. Entonces, la vida es cíclica, los dramas son cíclicos también y hay que moverse con la vida. No podemos, una de las mayores estar parados y fuentes conformistas, sí. Una de las mayores fuentes de estrés es pretender que aquello que funcionó, aquello que tuve, continúe estando ahora. Pues no, no tiene por qué ser así. La vida es cambio. Hablabas de las parejas. Recuerdo uno de los libros que era sobre la seducción, libro en el que llegabas a dar pistas de cómo seducir. Bueno, pero pistas ahí vamos a entrar. Algunas eran infalibles, decían, ¿no? Bueno, vamos a claro, psicología de la seducción, la digo eso, de la seducción. Y entonces el primer desengaño o decepción que tiene el lector es que cree que le da recetillas para ligar. Pero casi pues se no. la daba, casi se la daba. Había que leerlo bien porque había indicaciones de cómo actuar en cada circunstancia también. Seducir es obtener el sí de la gente y evidentemente yo hablo en el libro de personalidad humana. Cada persona tiene un lado oscuro, tiene un lado vulnerable y se va a proteger, se va a defender. Entonces, ¿cómo hacer para generar un clima de confianza suficiente para que la persona no necesite y de autenticidad, decías mucho también, y ser auténtico, claro, ser tú. No fingir. O sea, yo soy quien soy, tengo mi parte buena, tengo mi lado oscuro, pero tengo mi parte buena. Entonces, ¿cuál es mi parte buena? ¿Y por qué no la uso más veces, más tiempo, en más sitios y con otras personas? ¿Y cuál es la parte buena del otro? Entonces, seducir es conseguir que el otro en tu presencia saque su parte buena. Esto es tan gratificante para el otro y para ti, a eso llamamos. Hablo de memoria, creo que hablabas de crear también un misterio, que era una de las piezas claves para seducir, crear un misterio, ¿es cierto? Bueno, eso? la seducción tiene, unas pautas, ¿no? La primera es la elegancia. La elegancia también, ¿cierto? La elegancia de que, oiga, que yo soy una persona educada, una persona que no me propaso. Y por elegancia me refiero con dignidad. Que no me aprovecho de ti, todo eso. Carisma también. Carisma, que no tiene nada que ver con ser guapo, con haberse hecho la cirugía estética o llevar ropa muy cara, no. El carisma es esa presencia serena, esa seguridad. Y claro, rodeado un poquito de halo de misterio. No lo explico todo desde el principio. Entonces al otro le apetece conocerte, le apetece saber quién eres y le apetece pasar tiempo contigo. Hablabas del impacto inicial, de la mirada que se sostiene más tiempo del debido para que me conozca. ¿Algo de eso? Recuerdo a ver si algo de eso había en el ascensor. ¿Es cierto? ¿Lo contabas en el libro? Quería recordar algo de eso. Eso puede ser muy intimidante. Lo leí hace tiempo. Bueno, lo cierto es que había una estrategia, pero bueno, la seducción. Hablamos de la felicidad. En estos tiempos difíciles en el que hasta el amor, la relación personal se pone tan dura, ¿no? Porque estamos hablando de lo que estamos hablando, una crisis económica muy dura para la gente. ¿Es posible todo esto en medio de la dificultad, seducir, enamorarse, contraer compromisos de crear familias? Bueno, la familia, yo aquí... O la gente se asusta y dice, quieto parado. La familia a mí me parece un bien social. Ojalá los políticos empiecen a darse cuenta, porque si uno está en paro, el otro te apoya. Porque si los hijos están en dificultad, tienen a los padres que apoyan, a los hermanos, que son el mundo alternativo a los adultos, una escuela maravillosa. Ahora los niños tenemos menos hermanos de los que teníamos en nuestra generación, ¿no? La familia es un bien social. Lo que no hay que hacer es traer a la familia los problemas y los marrones que tenemos en el trabajo. Entonces resulta que yo estoy muy frustrada con un jefe o con un colaborador, muy enfadada, pero no me atrevo a solucionar el tema ahí, y entonces llego a casa y porque mi hijo ha volcado un poquito de agua en la mesa, monto la marimorena. Eso no es justo. La familia hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que ayudarse en casa. Pero este es otro tema. A veces los padres, queriendo hacerlo muy bien, yo soy gran defensora de los padres, creo que todos daríamos la vida por nuestros hijos y queremos hacerlo bien, a veces nos equivocamos, ¿no? Y una de las equivocaciones es hiperproteger a nuestros hijos, evitarles que se caigan de una bicicleta para que no se rocen las rodillas, pero si es que todos los que nos hemos caído de la bicicleta hemos montado en bicicleta después estupendamente gracias a que nos caímos. No, a veces queremos que nuestro hijo nos da un gesto y nosotros dos. Bueno, estamos educando a niños que esperan que cada vez que hacen una mínima cosa
quieran recibir el doble. Esto no es bueno para nuestros hijos. Un libro fundamental de nuestra invitada fue La edad del pavo, que fue, aparte de un éxito editorial, fue muy instructivo para muchos padres entender esa edad crítica de la adolescencia en el que un hijo, una hija, se te escapa, ¿no? Pues sí, además fue un libro positivo porque la gente joven tiene, a ver, en los medios de comunicación oímos una parcela de la adolescencia. El adolescente, como la palabra indica, adolece, le falta experiencia y quiere adquirirla y se equivoca muchas veces adquiriéndola. Genera una gran tensión a los padres porque es que la adolescencia empieza muy pronto, empieza a los 11 años. Y entonces pensamos siempre en chicos de 16, 17 que ya son adolescentes tardíos. Los padres se asustan, pero la adolescencia es puede, bien encaminada, puede ser una etapa maravillosa. De hecho, cuando recordamos la nuestra, a pesar de las tensiones que pasamos, casi siempre la recordamos con cariño, porque todo lo hacíamos con una enorme pasión en aquella época. Qué duro y qué difícil para un padre en esas edades de la edad del pavo. Alejandra, en el tiempo en el que vivimos, la gente deposita su confianza en los políticos. Le dice, oiga, sáqueme usted de esta, ¿no? Hay un libro en el que hablas también de que los políticos no siempre están en su sano juicio. Hablas de los líderes históricos importantes, locos, sí. Los locos de la historia. Esto es verdad que no lo tenemos en cuenta. Sí. No siempre estamos en las mejores manos, ¿no? No siempre estamos en las mejores manos. Además, el poder puede desvincularte muchísimo de la realidad. Hay una frase en ese libro que yo reproduzco de Nicolás, el último zar de los rusos, porque hablo bastante de emperadores, de zares rusos. Y Nicolás, que era un hombre pusilánime, era un hombre blando, que no quería reinar, que lo suyo era el campo y, en fin, un poco la vida contemplativa, pues tiene que hacerlo. Y hay un momento donde le pregunta a su primer ministro, ¿pero por qué no quiere reinar usted? ¿Pero por qué no se quiere ocupar de los rusos? Dice, porque desde el momento que asuma, que me siente en el trono, ya nadie me va a decir la verdad. ¿Y qué verdad es eso? Los políticos ya nadie les dice la verdad porque la gente de su partido intenta adularles para seguir ahí enganchados a ello, y la gente contraria pues intenta también manipularles y que se olviden. Y estas personas a veces no entran en contacto con la realidad, con el pueblo, con los ciudadanos. Ya saben que van a perder el contacto con la realidad, es verdad. Esa es una de las frustraciones de un hombre público, de una mujer pública. Y estamos hablando con alguien que ha trabajado, hemos visto el estrés, el tema de la inteligencia humana, el tema de los problemas familiares, esos paraísos o infiernos, como has dicho. Si las relaciones de los padres son malas, que muchas veces son malas, los cabreos de los padres eso genera mucho en los hijos, un estrés tremendo también. Los hijos vamos a ver, los seres humanos nos movemos y nos sentimos muy vulnerables cuando fallan 3 pilares. 3, qué fácil, que son solo 3. Bueno, falla uno y ya se cae el edificio. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Primero, la seguridad personal, pero en este momento en España estamos viviendo en una situación donde todavía algo nos queda que comer. Bueno, tenemos unos médicos excelentes, buenos hospitales, en fin, la seguridad personal no está tan amenazada. Por lo tanto, ese no sería un pilar en este momento que pueda estar enfermo. El otro que puede estar muy enfermo es el amor. El amor que yo me siento capaz para dar a otro, y el amor que recibo de otras personas, que por cierto es el que yo necesito recibir. Cada uno de nosotros necesitamos que se nos quiera de una manera determinada, y saberlo es muy importante porque así vas a buscar a las personas que te van a saber querer así. Y por último es la sensación de propia utilidad. Yo valgo para algo, soy útil para algo. Y ahí también estamos en un momento crítico porque las personas no se nos permite en este momento de dificultad desarrollarnos adecuadamente o para aquello que valemos, que estamos formados. Sí, los pilares. Incluso también he leído mucho sobre lo que has planteado sobre la personalidad, que no podemos perderla de vista, que también son 3 patas, que tenemos que tener... Claro, tenemos que tener en cuenta cómo somos y quiénes somos. Hay personas más proclives a la felicidad, más que a la felicidad, a la alegría, y eso se nota en los niños. Un niño en la cuna ya le notas perfectamente. Se ve cuando vas así. Si está abierto a los estímulos, si quiere ver a gente nueva, si quiere tener amigos. Pero hay niños que no, ¿verdad? Que todo lo contrario. Y hay niños que se recogen, que se retraen. Melancólicos. Sí, es el llanto un poco, que es el llanto que es un lamento, ¿no? Un poquito así como el sonido de un gato que se lamenta. Es un niño melancólico, entonces ese niño ni va a querer tener muchísimos amigos, ni va a querer salir a casa de sus amigos. Ese niño va a preferir tener 1 o 2 amigos y que vengan a su casa, y va a tener un apego muy grande a sus padres. Y es bueno reconocerlo porque ese
niño no va a poder disolver los problemas como a lo mejor un colérico, que es el del llanto irritativo. Ese sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere, aunque sea inadecuado, va a luchar mucho para conseguir lo que quiere, será un líder en el futuro bien encaminado. Claro. Entonces, tenemos una predisposición genética a interpretar la vida o los estímulos de la vida de una manera o de otra. Ser respetuoso con quien eres, gastarás muchísimo menos esfuerzo. Ser respetuoso, incluso el colérico que pueda tener una convivencia difícil, puede sacar de sí lo mejor en ser un líder maravilloso, porque son personas que bien encaminadas, que es un niño difícil de educar, pero si lo sabemos educar bien, termina siendo alguien que protege a su tribu, a su grupo, a su país, a su raza. Es un buen líder en ese caso. ¿Por qué le interesó a Alejandra Vallejo Nájera la muerte en un momento determinado de su vida y se metió de lleno en el tema de la muerte? Porque tuve un cáncer y trabajé, bueno, primero porque Elisabeth Kübler-Ross, la gran tanatóloga, esa persona que ayudaba a las personas a morir, era amiga de mi familia y entonces cada vez que venía a España pues venía a casa y a mí me tenía completamente fascinada. Entonces me formé un poquito con ella y comprendí que esto se acaba. A través de ella, trabajando con moribundos, comprendí que esto se acaba, que cada minuto que pasa no se vuelve a repetir. Esto no se repite, y que es responsabilidad, y por responsabilidad digo capacidad de respuesta de cada uno de nosotros, hacer que ese minuto intente ser el mejor posible, el más útil posible y que sirva para algo. Bueno, primero tuve ese contacto y después lo padecí yo. He tenido un cáncer y ahí claramente supe, gracias a yo creo que en la vida las cosas pasan porque tienen que pasar y si yo no hubiera tenido esa experiencia previa con enfermos terminales, quizá me habría dado tanto miedo que habría tirado la toalla. No, yo supe que tenía que hacer lo que había que hacer porque tenía muchísimas razones para seguir aquí, que me venía fatal morirme en suma. Y mírame, han pasado 11 años, estoy fenomenal. Es una evidencia palpable. ¿Qué aprendió de su padre? Muchísimo, 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 muchísimo. Era un hombre estupendo, de verdad. Y además en mi generación, que los padres eran figuras muy ausentes, porque la mayoría de los padres de mis amigos y amigas trabajaban fuera de casa, pues no. El mío trabajaba en casa. ¿Era psiquiatra, trabajaba en casa? Por la tarde, bueno, por la mañana iba a sus hospitales y tal, pero por la tarde estaba en casa. Escribía en casa los magníficos libros que escribió. Auténtico enamorado, eso sí, de su familia, de sus hijos. O sea, estaba fascinado con sus hijos. Yo ahora le comparo con Piaget, porque nos grababa jugando. Y él hacía un descanso entre un paciente y otro que coincidía justo con la hora en que nosotros volvíamos del colegio y merendábamos. Y entonces se sentaba con su bata blanca a merendar con sus hijos para que le contáramos cosas. Haber tenido un padre que te escuchaba, que le daba un valor enorme al dibujito que tú habías hecho en el colegio, al conflicto o no conflicto que habías tenido con tus amigas, era maravilloso. Y tanto es así que nuestros amigos, después del colegio, se venían a nuestra casa a merendar, porque también les gustaba hablar de sus cosas con mi padre. Claro, o sea, su padre nos daba en casa. Sí, era Piaget, nos grababa jugando, nos hacía hacer teatros, nos ponderaba mucho el que escribiéramos cuentos y nos estimuló muchísimo el área creativa del cerebro que finalmente yo desde aquí, allá donde estés, le estoy absolutamente agradecida porque la creatividad te ayuda a encontrar soluciones nuevas a los problemas de siempre y funciona de maravilla. Esto que hablábamos al comienzo, estamos hablando de Juan Antonio Vallejo Nájera, que es una eminencia, que dejó una literatura que se puede consultar y leer, pero es que estamos hablando del problema inicial de la entrevista. ¿Qué hacen los padres en estos tiempos en que los hijos, ya por esta influencia de las nuevas tecnologías, van a ir perdiendo quizá el instinto de la creatividad abstracta, ¿no? Y sobre todo se van a ir aislando. O sea, los padres creo que tenemos que tener muy solidificada la idea de que ahora podemos tener hijos porque nos ha facilitado la ciencia tanto las cosas, que la medicina, que ahora podemos tener hijos cuando estamos preparados para ello. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. No es normal que estemos en casa y cada uno con su ordenador y sin hablarse. Es bueno comer juntos o cenar juntos, que no haya ruidos de la televisión, que lo que impere ahí sea el diálogo, sea bueno, el compartir. Porque, por cierto, en el Congreso de la Felicidad hemos descubierto que la felicidad no es un sueño, que es una realidad, que es una posibilidad, que tenemos todos, tenemos el germen de ser felices y podemos hacerlo, pero que aumenta muchísimo si lo compartimos. Sí, es el lema de la segunda edición, no en este libro que habla de la primera edición, pero
han incidido en el hecho de que si se comparte es cuando realmente Te voy a poner un ejemplo para que todas las personas que nos están viendo lo hagan. A ver. Experimento. Es un experimento. Salgan ustedes a la calle. Bueno, el pueblo canario es un pueblo ya de por sí sonreidor, con lo cual, fíjense, les voy a pedir una cosa bien fácil. A ver. Simplemente salgan a la calle y esbocen una sonrisa. Una sonrisa no quiere decir hablar con la persona, no quiere decir establecer ni siquiera una relación con la persona. Una sonrisa para observar, observen, estén atentos. Cuando uno sonríe, recibe 2 sonrisas de vuelta. Mínimo, recibe el doble de lo que ha dado. Esos son unos deberes que les pongo y otros muy sencillos. Tengan un buen gesto, un gesto amable con alguien a quien no ven. Y hablo ya del estricto ámbito de una empresa. En una empresa, por la noche, aparecen unas mujeres que limpian tu mesa de trabajo. Lo normal es ponerles un papelito para quejarse. Limpie usted mañana mejor mi mesa. Inviertan eso. Simplemente déjenle un papelito que diga gracias por haberme dejado la mesa tan limpia. Y observen lo que pasa al día siguiente. Esa persona va a limpiar mucho mejor la mesa, va a llegar a su casa diciendo hoy el trabajo ha merecido la pena. Nos gusta sentirnos útiles y ¿por qué no permitimos a los demás que se sientan útiles también? Sin embargo, ¿por qué está tan desprestigiado o lo estaba ese tipo de gestos en una sociedad que iba muy deprisa, ¿no? Mirando otras cosas y no los detalles quizá menudos? Porque no prestamos atención nada más que al error, a dónde está. Cuando no nos damos cuenta que a lo mejor un día esa mesa pues tiene un poquito más de lo que sea, pero que el resto de los días esa mesa está impecable, claro, está buscamos maravillosa. el día que falla. En el libro cuenta lo de la enfermera que sonríe. Ajá, efectivamente, claro. Eso es una experiencia de mi propia situación, de mi propio tránsito por un cáncer y efectivamente cuando las enfermeras, y yo tengo una hija que lo es, así que tengo devoción por ella, cuando la enfermera te trata con cariño, te ayuda a vencer ese miedo que uno tiene en ese momento, la amenaza de la muerte, esto se acaba. Cuando alguien te trata con cariño, de verdad que te da un montón de fuerza y un montón de energía. Y es un gesto que no cuesta dinero, nada, claro, es gratis. En la segunda edición del Congreso de la Felicidad del Instituto de Coca-Cola de la Felicidad, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Acaba de celebrarse, ¿qué fue lo que más se le quedó impactado? Vamos a ver, pues quizá en este segundo, así como en el primero me gustó mucho comprobar lo que yo ya pensaba, que es muy satisfactorio decir estoy en el buen camino, que la felicidad depende de una actitud, que esto no viene gratis, que la vida es problemática y que soy yo la que elijo qué hacer con mi vida. El auténtico agente y actor de mi vida soy yo misma. Entonces, si en lugar de anclarme en la queja esperando que otro venga a resolverlo, voy a ir a por ello. Bien, esto en el primero. ¿Qué es lo que me ha gustado del segundo? Pues que tiene mucho que ver con saber estar conmigo. Saber estar conmigo, quién soy, cómo soy, cuál es mi talento verdadero. Todos los seres humanos nacemos con un talento que nos hace seres humanos únicos. Entonces, descubrir el tuyo puede ser un talento sencillo, pero cuando lo usas más veces, más tiempo, en más sitios, es fantástico, porque los demás van a aprender de ti y tú con ellos, también de ti. Entonces, aprender a estar con uno, que es algo que evita el que las personas se sientan solas. La soledad, una enfermedad grave, dura, horrible, pavorosa, diría yo. Cuando aprendemos a estar con nosotros, la cosa empieza a cambiar. Y cuando aprendemos en la vida rutinaria, no hace falta irse al Tíbet, como uno de los ponentes, Mathieu Ricard, un científico, un día lo dejó todo y se fue al Tíbet. Realmente no hace falta. Es el hombre más feliz del mundo que dicen, ¿no? Dicen, sí, porque medita, y meditar no es fliparse, no es irse, no es evadirse, no es de locos, ni de vagos, ni de maleantes. Meditar es un ejercicio mental durísimo que exige un entrenamiento brutal, pero bueno, se puede meditar en acción. Entonces, deberes. Hoy yo soy profesora, así que le estoy poniendo deberes aquí a todo el mundo, a ver si me hacen caso. Si es para estar bien, mejor. Mañana en la ducha, cuando ustedes estén duchando, pongan los 5 sentidos en ese momento, cómo huele el jabón, cómo siento el agua que cae, cómo se oye el agua cuando cae, qué afortunado soy que me estoy duchando cuando hay otros países donde no tienen ni grifos siquiera. Cuando uno se concentra en el momento presente, se da cuenta de lo rico que es en muchas experiencias que le pasan desapercibidas si no presta atención. Sí, sí. Yo he hablado de la meditación, hay un librito de Rilke,
cartas a un joven poeta que habla de la soledad buscada, que es positiva. Claro, la ¿por que qué se no? sabe llevar bien, Claro, la que no se convierte en una enfermedad depresiva. No, al contrario. Esa soledad que tanto enriquece. Hay un país de Asia que elabora el índice de felicidad bruta, Sí. que lo han llevado al Congreso, es Bután. Bután. Ese país se llama Curioso Bután. esto de saber medir, porque es un dato también no económico, pero anímico Y qué importantísimo. buen ejemplo, porque Bután tienen un clima imposible, viven con una carencia grandísima, Sí. pero ¿qué tienen? Una solidaridad Son muy solidarios, sí, absoluta. curioso. Es una familia grande, toda la comunidad es una familia grande. Y yo que he vivido en Brasil también lo he visto Sí. en el ámbito de las favelas. Los Hay más favelados solidaridad. es impresionante lo solidarios que son. Sí, parece que los Sí, sí. países más felices son Dinamarca, Noruega, los nórdicos. Los países más infelices están en la zona subsahariana. Hay un dato para Canarias que dicen que hemos sido el año pasado un 60 y pico % felices. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que 7 de cada 10 personas, 7 se declaran felices. Es importante No está mal. en estos tiempos, ¿no? No está mal, y es porque el pueblo canario es un pueblo positivo, que no quiere decir optimista. Yo distingo entre ser Diferente, optimista sí. y ser positivo. El optimista es aquel que cree que la vida va a proveer, que alguien superior va a venir y lo va a solucionar todo. Ese es el optimista. El positivo es, hay problemas, acoto el problema Hay que y resolverlo. sobre todo sé que voy a por las soluciones. ¿La felicidad es un instinto, Alejandro? Todos los seres humanos nacemos con ese pozo, el ser humano quiere evitar la tragedia, quiere evitar el dolor y nace programado con un cerebro que te prepara, o sea, que está dotado para que lo consigas. Y esto existe desde el principio de la humanidad. Sí. Entonces, el potencial está en nosotros. A veces no lo sabemos usar adecuadamente, pero tenemos ese potencial. Lo tenemos. Y por supuesto, se puede aprender. Se puede aprender, Sí. se puede aprender. Ha dado en el clavo Coca-Cola, creando primero el instituto y los congresos y los libros que está publicando, porque yo creo que a muchos ayuda a entender mejor lo que les pasa y a buscar soluciones. El Instituto Coca-Cola de la Felicidad Sí. le tenemos que agradecer que haya apostado por este sí, proyecto, sí. que haya traído a España, que haya organizado en España un congreso internacional donde eminencias del mundo de la ciencia, de la cultura, del arte, del deporte hayan venido a contarnos que esto se puede. Sí. Alejandra, muchas gracias, hasta siempre. Vamos a leer, a ver cuándo sale el próximo libro, que todavía dice que no está elaborando. Espero que Estoy sea en ello, pronto. estoy cocinándolo. Gracias por lo que ha escrito, muy amable, hasta Gracias. siempre. Y a ustedes también, Gracias. sigan en compañía de la Televisión Canaria.